Cuando llegué a casa esa noche, después de largos días en otra ciudad, todavía estaba conmocionada por la muerte de mi padre, quien había partido tras una breve enfermedad. Pero nada podría haberme preparado para lo que me esperaba. Apenas crucé la puerta, oí golpes que venían del sótano, débiles, casi ahogados. Cuando bajé a ver qué era, encontré a mi esposo, Ricardo, casi sin vida, deshidratado, tembloroso y encadenado. Descubrí que había estado allí, preso durante 2 semanas. Pero lo peor estaba por venir. Cuando pregunté quién había hecho aquello, él susurró: «Adriana, nuestra hija». Entonces me congelé, pero yo le daría lo que se merece. Pero antes de continuar, revisa si ya estás suscrito al canal y escribe en los comentarios: ¿desde dónde estás viendo este video? Nos encanta saber hasta dónde están llegando nuestras historias. Después de 15 días fuera de casa, todo lo que quería era volver a la normalidad. El entierro de mi padre en Guadalajara había sido devastador. Un derrame cerebral fulminante se lo llevó sin darnos tiempo para despedidas. Como hija única, tuve que encargarme de todo: funeral, burocracia, su casa, las cuentas. Cada día lejos de Ricardo me dejaba más ansiosa. Mi esposo sufre de esclerosis múltiple desde hace 5 años. La enfermedad aún está en una etapa inicial, pero tiene días buenos y días malos. Necesita medicación regular y, ocasionalmente, ayuda para tareas básicas cuando los temblores empeoran. Adriana, nuestra hija de 34 años, se ofreció a quedarse con él mientras yo estaba fuera. «No te preocupes, mamá», me dijo cuando llamé desde el aeropuerto. «Papá está bien. Estamos viendo esos documentales aburridos de historia que tanto le gustan». Le creí, claro. ¿Por qué no lo haría? Durante la primera semana, hablábamos a diario. Ricardo parecía cansado en las videollamadas, pero lo atribuí al estrés de mi ausencia y a la progresión natural de su enfermedad. En la segunda semana, sin embargo, las llamadas empezaron a fallar. Mensajes cortos de Adriana: «Papá está descansando ahora. Tomó una pastilla para dormir. Mejor no molestar. Hoy fue un día difícil». Cuando intentaba hablar directamente con Ricardo, ella decía que estaba durmiendo o en la regadera. Al principio no sospeché. Estaba demasiado ocupada lidiando con el inventario de mi padre, firmando papeles, vendiendo lo que necesitaba ser vendido. El vuelo de regreso a la Ciudad de México aterrizó a las 7 de la noche. Tomé un taxi directo a casa en Polanco, exhausta pero aliviada de por fin poder abrazar a Ricardo. 15 días se sintieron como una eternidad. La casa estaba completamente oscura cuando llegué. Me pareció extraño. Eran solo las 8:30 de la noche y Ricardo normalmente dejaba las luces de la sala prendidas hasta tarde. «¿Ricardo?», llamé al abrir la puerta. Ninguna respuesta. Arrastré mi maleta hacia adentro y encendí las luces. La casa se veía diferente. Había cajas apiladas en la esquina de la sala que nunca había visto. El sofá estaba en una posición distinta. Las medicinas de Ricardo, que normalmente estaban organizadas en la barra de la cocina, no estaban allí. Fue entonces cuando lo oí. Un sonido sordo, como alguien golpeando algo de madera. Venía de abajo, del sótano. Mi corazón se congeló. «¿Ricardo? ¿Estás ahí abajo?». Más golpes, más frenéticos ahora, y un sonido que parecía un gemido. Corrí hacia la puerta del sótano. Estaba cerrada con llave, no solo cerrada, sino con un candado grande y resistente que jamás había visto. «Ricardo, ¿estás ahí?», grité, el pánico subiendo por mi garganta. Los golpes se hicieron más fuertes. Una voz débil gritó mi nombre. No lo pensé 2 veces. Corrí al garaje, tomé un mazo que Ricardo usaba para pequeñas reparaciones y volví. 3 golpes violentos y el candado se rompió. Abrí la puerta y el olor me golpeó como un puñetazo. Orina, sudor y algo indefinible, podrido. Encendí la luz del sótano y casi me desmayo con lo que vi. Ricardo estaba sentado en el suelo frío, apoyado en la pared opuesta. Su rostro estaba pálido, los labios agrietados y sangrando.
la barba sin afeitar de 2 semanas. Estaba sucio, temblando, vestido solo con una camiseta y un pantalón de pijama rasgados y manchados. Carmen, su voz era solo un susurro ronco. Bajé las escaleras corriendo, tropezando con mis propios pies. Cuando lo alcancé, me di cuenta de lo flaco que estaba. Sus ojos estaban hundidos, febriles. ¿Quién te hizo esto? Cerró los ojos, lágrimas escurriendo por sus mejillas hundidas. Adriana, susurró, nuestra hija. Mi mente se rehusaba a procesar aquella información. Imposible. Debe haber un error. Ella nunca... Pero su estado no mentía. Había una cubeta en la esquina que usaba como baño, una cobija delgada en el suelo, una botella de agua vacía, y en la pared marcas de arañazos desesperados. Voy a llamar a una ambulancia, dije, mis manos temblando al tomar el celular. Vas a estar bien, mi amor. Ya estoy aquí. Mientras hablaba con el operador del 911, explicando la situación en palabras inconexas, no podía quitarme una pregunta que martillaba en mi cabeza. ¿Por qué? ¿Por qué nuestra hija le haría algo tan horrible a su propio padre? Los paramédicos llegaron en 15 minutos. Confirmaron lo que yo ya sospechaba. Ricardo estaba severamente deshidratado y desnutrido. Su temperatura corporal estaba demasiado baja. Necesitaba hospitalización inmediata. Señora, me llamó uno de los paramédicos mientras subían a Ricardo a la camilla. ¿Cuánto tiempo llevaba su esposo en esta situación? Yo no sé con certeza. Estuve fuera por 2 semanas. Mi padre falleció y... ¿2 semanas? El paramédico intercambió una mirada con su colega. Es un milagro que siga vivo. En la ambulancia, sostuve la mano de Ricardo, susurrándole promesas de que todo estaría bien, que yo lo cuidaría, que nunca más lo dejaría. Pero una rabia helada comenzaba a crecer dentro de mí. Una rabia dirigida a la persona que menos esperaba tener que odiar, mi propia hija. En el Hospital Ángeles, mientras Ricardo recibía suero y atención médica, comencé a buscar respuestas. Llamé a Adriana varias veces, pero no contestó. Le dejé mensajes cada vez más desesperados. Intenté llamar a su esposo, Gerardo, pero su celular también estaba apagado. Fue entonces cuando se acercó un policía. Alto, canoso, expresión severa. Señora Carmen Mendoza, soy el detective Juárez. Necesitamos hablar sobre lo que le ocurrió a su esposo. El detective Juárez me llevó a una sala reservada del hospital. Mientras Ricardo recibía los primeros cuidados, comencé a relatar todo lo que sabía, que no era mucho. Le expliqué sobre el viaje a Guadalajara, la muerte de mi padre, Adriana cuidando a Ricardo. ¿Y usted no sospechó nada durante esas 2 semanas? Preguntó Juárez, anotando detalles en su libreta. No. Quiero decir, Adriana se volvió más evasiva en las llamadas. Decía que Ricardo estaba durmiendo o en la regadera, que la esclerosis le estaba causando mucha fatiga. Lo encontré extraño, pero... Mi voz se quebró. Dios mío, ¿cómo pude ser tan ciega? El detective mantuvo el rostro impasible. Señora Mendoza, necesitamos verificar su casa. Hay pruebas que debemos recolectar en el lugar. Acepté de inmediato. Quería respuestas tanto como él. Mientras Ricardo era tratado, volví a casa acompañada por el detective y 2 policías más. La casa fue declarada escena del crimen. Tomaron fotos del sótano, del candado roto, de la cubeta, de la cobija delgada. Documentaron todo. Fue cuando comencé a notar otras cosas extrañas. Las medicinas de Ricardo habían desaparecido por completo. Su celular no estaba por ningún lado. Y en el escritorio de la oficina encontramos la laptop de Adriana, olvidada en su prisa. «Detective», llamé, mirando la pantalla. «Creo que debe ver esto». Él se acercó. La laptop estaba encendida, con varias ventanas abiertas, extractos bancarios, transferencias, documentos digitalizados, una carpeta llamada España. «¿Puedo?», preguntó, señalando la computadora. Asentí.
En los siguientes 30 minutos, una historia horripilante comenzó a tomar forma. Adriana había accedido a las cuentas bancarias conjuntas mías y de Ricardo. Había transferido 1.500.000 pesos mexicanos, casi todos nuestros ahorros, a una empresa llamada Inversiones El Dorado. Una búsqueda rápida mostró que esa empresa pertenecía a su esposo, Gerardo. «Eso explica las cajas en la sala», murmuré. Estaban vaciando la casa. El detective abrió un documento digitalizado. Era un poder notarial a nombre de Ricardo, dándole a Adriana plenos poderes para gestionar sus finanzas y propiedades. La firma de Ricardo estaba allí, pero claramente falsificada, demasiado temblorosa, diferente a su patrón. En la carpeta España había correos electrónicos intercambiados con una inmobiliaria en Madrid, confirmando el alquiler de un apartamento por 6 meses, comenzando la próxima semana. También había reservas de boletos de avión a nombre de Adriana y Gerardo, solo de ida. «Iban a huir», dijo el detective, con la voz fría. Probablemente pretendían vaciar las cuentas, tomar todo lo de valor en la casa y desaparecer. «¿Y Ricardo?», pregunté, mi voz casi desvaneciéndose. El detective me miró con ojos que ya habían visto demasiado en esta vida. Probablemente nunca pretendieron que sobreviviera esas 2 semanas. La comprensión del plan me golpeó como un rayo. Adriana y Gerardo planeaban dejar que Ricardo muriera en ese sótano. Cuando yo regresara, encontraría su cuerpo. En la confusión del luto, tal vez ni siquiera me daría cuenta de inmediato del dinero faltante. Cuando lo hiciera, ellos ya estarían lejos, en otro país. ¿Pero por qué?, lloré, las lágrimas finalmente cayendo a cántaros. ¿Por qué nuestra propia hija haría algo así? El detective señaló un intercambio de correos entre Gerardo y un tal Carlos. El asunto: inversiones cripto urgentes. Por lo que estoy viendo, el esposo de su hija está metido en algún esquema. Probablemente perdió dinero en criptomonedas o alguna inversión de alto riesgo. Necesitaba dinero rápido para cubrir las pérdidas. Mientras buscábamos más, encontramos conversaciones en WhatsApp entre Adriana y Gerardo que el detective recuperó con una herramienta forense. Mensajes que confirmaban nuestros peores temores. «No deja de preguntar por Carmen, se está poniendo agitado. Adriana, dale más de la pastilla para dormir. Mézclala con la poca agua. Gerardo, ¿y si se muere antes de que ella regrese? Adriana, mejor aún. Menos complicaciones». Gerardo, vomité en el baño después de leer aquello. Mi propia hija, dispuesta a matar a su padre por dinero. La niña que cargué en mi vientre por 9 meses, a quien enseñé a caminar, a quien le sequé las lágrimas cuando se caía y se lastimaba. ¿Cómo era esto posible? El detective Juárez llamó a la central y emitió una alerta de búsqueda para Adriana y Gerardo. «Los encontraremos», prometió. Con estas pruebas no tienen a dónde huir. Volví al hospital, el cuerpo pesado como plomo, la mente intentando procesar la magnitud de la traición. Ricardo estaba despierto cuando entré en el cuarto, recibiendo suero y medicación. Aún se veía frágil, pero sus ojos estaban más alertas. «Carmen», susurró, extendiéndome la mano. Sostuve su mano entre las mías, besándola suavemente. «Estoy aquí, mi amor. No me iré a ningún lado». «Adriana», comenzó, pero puse un dedo en sus labios. «La policía la está buscando. No te preocupes por eso ahora. Solo descansa, por favor». Cerró los ojos, una lágrima escurriendo por su rostro flaco. «Ella me dijo que tú habías llamado, que tú sabías que yo estaba en el sótano, que tú habías estado de acuerdo». Mi corazón se partió en 1000 pedazos. «No, Ricardo, nunca. Yo no sabía nada. Vine a casa tan pronto como pude, lo juro por lo más sagrado». Asintió levemente, como si ya lo supiera, pero necesitaba oírlo de todas formas. «¿Por qué, Carmen? ¿Por qué nuestra hija?» «Dinero», respondí simplemente. «Querían nuestro dinero». Ricardo cerró los ojos de nuevo.
el dolor en su rostro superando cualquier incomodidad física. Aquella noche, dormí en una silla al lado de su cama. Los médicos dijeron que necesitaría quedarse internado por al menos una semana. Desnutrición, deshidratación, hipotermia leve, infección urinaria comenzando. La lista de problemas parecía interminable. Me despertó mi celular vibrando. Era el detective Juárez. Señora Mendoza, encontramos a su hija y a su esposo. Adriana y Gerardo fueron encontrados en un hotel cercano al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Se estaban preparando para tomar el vuelo a Madrid a la mañana siguiente. La policía encontró con ellos pasaportes, 15,000 pesos mexicanos en efectivo y joyas. Mis joyas que habían desaparecido de la casa. El detective Juárez me preguntó si quería confrontarlos en la comandancia. Una parte de mí quería gritar que no, que jamás quería volver a ver el rostro de mi hija. Pero otra parte, más fuerte, necesitaba mirarla a los ojos y entender. Sí, respondí. Necesito verla. Ricardo todavía estaba en el hospital, así que le pedí a mi vecina y amiga de muchos años, Sofía, que se quedara con él mientras yo iba a la comandancia. Él todavía estaba demasiado débil para entender completamente lo que estaba sucediendo, y yo lo prefería así, que se recuperara primero. La comandancia era un edificio gris e impersonal en el centro de la ciudad. Fui llevada a una sala con una mesa de metal y sillas incómodas. El detective Juárez me acompañó. «Vamos a traer a su hija primero», explicó. «Separamos a los dos para el interrogatorio. Es mejor así». Asentí, el corazón latiendo como un tambor en mi pecho. ¿Qué le diría? ¿Qué podría posiblemente decirle a la persona que intentó matar a su propio padre? La puerta se abrió y Adriana entró, escoltada por una oficial de policía. Estaba usando la misma ropa de siempre, jeans, camiseta blanca, cabello recogido en una cola de caballo. Se veía tan normal, como si no fuera capaz de monstruosidades. Nuestros ojos se encontraron, los de ella, rojos de tanto llorar, los míos, secos de tanto horror. «Mamá», susurró, intentando extenderme las manos. Las esposas limitaban su movimiento. «No me llames así», respondí, mi voz más firme de lo que esperaba. «Perdiste ese derecho». Ella comenzó a llorar, sollozando como hacía cuando era niña, y se lastimaba. Pero esta vez no sentí ningún impulso de consolarla. «¿Por qué?», pregunté simplemente. «Explícame cómo pudiste hacerle esto a tu padre». Entre sollozos, una historia confusa comenzó a surgir. Gerardo tenía problemas con juegos de azar. Había perdido mucho dinero en apuestas en línea y luego intentó recuperarlo todo con inversiones arriesgadas en criptomonedas. Estaba hundido en deudas. Debía dinero a gente peligrosa. «Nos amenazaron con matarnos, mamá», me imploró. «No lo entiendes. Estábamos desesperados». «¿Entonces decidiste matar a tu padre? ¿Esa fue tu solución?» «No era para que muriera», dijo, la voz baja. «Solo necesitábamos tiempo para tomar el dinero y desaparecer antes de que ustedes lo descubrieran». «Lo encerraste en un sótano por 2 semanas, Adriana, sin comida suficiente, sin agua suficiente. ¿Qué esperabas que pasara?» Gerardo dijo que aguantaría, que dejamos agua y comida suficientes. «Mentira», golpeé la mesa, haciéndola saltar. «Tu padre estaba casi muerto cuando lo encontré. El doctor dijo que 1 o 2 días más y habría muerto de deshidratación». Ella bajó la cabeza, los hombros sacudiéndose con los sollozos. «Fue idea de Gerardo. Dijo que necesitábamos el dinero. Que no teníamos elección». «Siempre tenemos elección, Adriana», respondí, la decepción en mi voz más cortante que cualquier grito. «Pudiste haber pedido ayuda, pudiste habernos contado sobre las deudas. Podríamos haber encontrado una solución juntos. Pero elegiste esto». «Lo siento mucho», susurró. «De verdad lo siento». «Sientes mucho que te hayan atrapado», corregí. «Si yo no hubiera regresado antes de Guadalajara, tu padre estaría muerto ahora, y ustedes estarían rumbo a España con nuestro dinero». Ella no respondió.
solo siguió llorando silenciosamente. El detective Juárez, que había estado observando en silencio, habló. Señora Adriana Mendoza está siendo formalmente acusada de tentativa de homicidio calificado, privación ilegal de la libertad agravada, maltrato contra persona vulnerable, fraude y robo calificado. Su esposo enfrenta las mismas acusaciones. La pena para estos crímenes puede llegar a 30 años de prisión. Adriana levantó el rostro, pálida como un fantasma. ¿30 años? Mínimo, confirmó el detective. El juez tomará en consideración la crueldad del método, la vulnerabilidad de la víctima debido a su enfermedad y la relación de confianza que se rompió. Sentí una calma extraña envolverme. Voy a testificar en tu contra, Adriana. Le contaré al juez exactamente cómo encontré a tu padre. Mostraré las fotos que tomé de su estado. Mamá, por favor, me imploró, no hagas esto. Fue un error, un terrible error. No arruines mi vida por un error. Tú intentaste arruinar la vida de tu padre de forma permanente, respondí, levantándome. De hecho, intentaste acabar con su vida. Quien le hace esto a su propio padre es capaz de cualquier cosa. Eres una persona peligrosa, Adriana. La oficial se la llevó, todavía llorando e implorando. No miré hacia atrás. El detective me llevó a otra sala, donde Gerardo estaba siendo interrogado. A diferencia de Adriana, él parecía tranquilo, casi indiferente. «Señora Carmen», me saludó cuando entré, como si estuviéramos en una reunión social. «Eres un monstruo», respondí simplemente. Él se encogió de hombros. «Negocios son negocios, nada personal. Intentar matar a mi esposo es muy personal para mí». Gerardo sonrió, una sonrisa fría que no llegaba a los ojos. Su hija inventó ese plan, ¿sabía? Ella sugirió encerrar a Ricardo en el sótano. Dijo que con la esclerosis múltiple, él no tendría fuerza para escapar. Mi sangre se heló. ¿Era mentira? ¿O Adriana era realmente la mente detrás de todo? Miré al detective, que negó con la cabeza levemente, como diciendo, no le crea. Ustedes dos son igualmente culpables a mis ojos, respondí finalmente. Y van a pagar por esto. Cada día de esas 2 semanas les costará años de sus vidas. Salí de la sala sintiéndome exhausta, como si hubiera envejecido décadas en pocas horas. El detective me acompañó hasta la salida. «Señora Mendoza, encontramos el dinero que transfirieron», me informó. «Está en una cuenta de la empresa de su yerno. Logramos congelar la cuenta a tiempo. Eventualmente, después del proceso, deberían recuperar gran parte». Era un pequeño consuelo, pero mejor que nada. Le agradecí y me dirigí al hospital para quedarme con Ricardo. Los días siguientes fueron un torbellino de actividades. Ricardo permaneció internado, recuperándose lentamente. Los médicos estaban preocupados por el impacto del confinamiento y la desnutrición en su esclerosis múltiple. El estrés extremo podría acelerar la progresión de la enfermedad. Mientras tanto, el proceso criminal contra Adriana y Gerardo seguía su curso. Permanecieron en prisión preventiva, considerados peligrosos y con riesgo de fuga. Un abogado se puso en contacto conmigo, ofreciendo sus servicios para representar a Ricardo como víctima en el proceso. Acepté de inmediato. Quería que pagaran por lo que hicieron. La audiencia de control de detención ocurrió 3 días después del arresto. Estuve presente, sentada al fondo de la sala, observando. Adriana parecía haber envejecido años. Sus ojos estaban hundidos, el cabello despeinado. Gerardo, al contrario, mantenía la postura arrogante, como si nada de aquello fuera realmente importante. El juez negó la fianza para ambos. Las pruebas eran demasiado contundentes, el crimen demasiado atroz. Permanecerían presos hasta el juicio. Mientras salía del tribunal, una reportera me abordó con un micrófono. «Señora Mendoza, ¿cómo se siente sabiendo que su propia hija intentó matar a su esposo?» Me detuve, mirando a la cámara por un momento. «¿Cómo cree que me siento?» «Traicionada».
destrozada, como si todo el amor y el cuidado que dediqué a mi hija durante 34 años no significaran nada para ella. Pero ¿sabe qué es peor? Ver a mi esposo, un hombre enfermo que solo necesitaba amor y cuidado, mirarme y preguntar por qué su hija quería que muriera. No tengo respuesta para eso. La reportera intentó hacer más preguntas, pero me alejé. No quería más exposición. Cuando volví al hospital, encontré a Ricardo despierto mirando por la ventana. Se veía mejor físicamente. La hidratación intravenosa y la alimentación balanceada ya hacían efecto. Pero sus ojos estaban vacíos, sin la luz que siempre los caracterizó, incluso después del diagnóstico de la esclerosis. «Hola», dije suavemente, sentándome al lado de su cama. «Hola», respondió, volteándose hacia mí. «¿Adriana? Va a seguir presa, ella y Gerardo. El juez negó la fianza». Asintió levemente, como si ya lo esperara. «¿Cuánto tiempo?» «Aún no sabemos». El abogado dice que, con todas las acusaciones, podrían ser de 20 a 30 años. Ricardo cerró los ojos, una lágrima solitaria escurriendo por su rostro. Nuestra hija, en la cárcel por décadas. ¿Cómo llegamos a este punto, Carmen? Sostuve su mano, apretándola suavemente. No sé, mi amor. Realmente no lo sé. Casi muero ahí abajo, susurró después de un largo silencio. Sabía que iba a morir. Los primeros días gritaba por auxilio, golpeaba la puerta hasta que mis manos sangraron. Después me debilitaba demasiado. El agua se acabó, la comida se acabó. Alucinaba, te veía entrando por la puerta, llamando mi nombre. Tragué el nudo en la garganta. Lamento no haber regresado antes. No es tu culpa, afirmó apretando mi mano. Me salvaste la vida, Carmen. Si hubieras llegado un día después. No pude contener las lágrimas. Abracé a Ricardo cuidadosamente, consciente de su fragilidad. Nunca más dejaré que te pase nada. Nunca más. Los médicos dieron de alta a Ricardo una semana después. Aún estaba débil. Necesitaba recuperar el peso perdido y recuperarse psicológicamente del trauma. Volvimos a casa, la misma casa donde casi muere, pero no teníamos otro lugar a donde ir. La primera noche fue la más difícil. Ricardo se rehusó a entrar al cuarto que compartíamos con Adriana. Improvisé una cama en la oficina, lejos del sótano, lejos de los recuerdos. No pude dormir. La casa parecía embrujada por los fantasmas de lo que había ocurrido. Con cada crujido de la madera, con cada ruido del viento, yo me despertaba sobresaltada, pensando que Adriana o Gerardo habían vuelto para terminar lo que comenzaron. Fue alrededor de las 3 de la mañana que encontré a Ricardo sentado en la sala, en la oscuridad, mirando una foto familiar en la pared. Los tres sonreíamos a la cámara frente a la playa de Cancún. Adriana con unos 15 años. «No puedo entender», dijo sin mirarme. «Repaso cada momento de su crianza, cada lección que intenté enseñarle. ¿En qué fallamos, Carmen? ¿Qué hicimos para merecer esto?» Me senté a su lado, pasando mi brazo por sus hombros. «No hicimos nada para merecerlo, Ricardo. Algunas personas simplemente toman decisiones terribles, incluso personas que amamos». «Pensé que conocía a mi hija», murmuró. Pero durante esos días en el sótano, cuando ella bajaba a dejar un poco de agua o comida, yo no reconocía a la persona que veía. Sus ojos estaban vacíos, como si yo fuera solo un obstáculo a ser removido. El abogado nos visitó al día siguiente. El licenciado Manuel Altamirano, especialista en crímenes contra personas vulnerables. Vino a tomar nuestro testimonio detallado y a explicar el proceso. «Señor Ricardo, señora Carmen», comenzó sentado en nuestra sala, «quiero ser franco con ustedes. Este caso es extremadamente grave. Las pruebas contra Adriana y Gerardo son irrefutables. Además de las acusaciones iniciales, la policía descubrió que planeaban esto desde hace meses». «¿Meses?», repetí incrédula. «Sí. Encontraron búsquedas en la computadora de Adriana sobre cuánto tiempo sobrevive una persona con esclerosis múltiple sin agua y
cómo falsificar firmas convincentes. Esto demuestra premeditación de larga data. Ricardo se estremeció a mi lado. Entonces ella planeó matarme por mucho tiempo. Desafortunadamente sí, confirmó el abogado. Y hay más. Descubrieron que Gerardo está involucrado en esquemas de lavado de dinero a través de casas de apuestas en línea. Debía cientos de miles a prestamistas. Probablemente fue el catalizador para el plan. ¿Y nuestro dinero?, pregunté. Como les informó el detective, logramos bloquear la cuenta de su empresa a tiempo. Deberían recuperar cerca del 90% del valor. Pero hay otra cuestión. Dudó. ¿Cuál?, insistió Ricardo. Adriana quiere hacer un trato. Está dispuesta a testificar contra Gerardo, alegando que fue coaccionada y amenazada por él. A cambio, quiere una reducción de pena. Miré a Ricardo, sintiendo la rabia hervir dentro de mí. Ella está mintiendo. Vi los mensajes. Ella participó activamente en el plan. El licenciado Altamirano asintió. Sí, y la fiscalía también lo sabe. Es improbable que acepten el trato en los términos que ella quiere. Pero pensé que debían saberlo. Ricardo permaneció en silencio por un largo momento. Quiero verla, dijo finalmente. Necesito mirarla a los ojos y preguntar, ¿por qué? La visita a la penitenciaría femenil de Santa Marta fue marcada para 2 semanas después. Ricardo aún estaba débil, pero insistió en que necesitaba hacerlo. Necesitaba el cierre que solo una confrontación directa con Adriana podría brindarle. Nos levantamos temprano esa mañana. Ricardo apenas había comido el desayuno, con el estómago revuelto de ansiedad. Yo tampoco estaba mucho mejor. Como madre, jamás imaginé que visitaría a mi hija en una prisión. Como esposa, jamás pensé que estaría acompañando a mi esposo a confrontar a nuestra hija sobre un intento de asesinato. La penitenciaría estaba en las afueras de la ciudad, un complejo gris rodeado de muros altos y alambre de púas. Pasamos por el proceso de revisión e identificación, cada etapa acercándonos al momento que tanto temíamos como anhelábamos. ¿Estás seguro de que quieres hacer esto?, le pregunté a Ricardo mientras esperábamos en la sala de visitas. Asintió, sus manos temblando levemente. No sé si por los síntomas de la esclerosis o por el nerviosismo. Necesito entender, Carmen. Necesito mirarla a los ojos. La puerta al otro lado de la sala se abrió y Adriana entró, escoltada por una agente penitenciaria. Usaba un uniforme naranja descolorido que parecía demasiado grande para su cuerpo. Había adelgazado. Su rostro, antes lleno de vida, ahora estaba pálido, con ojeras profundas. Sus ojos encontraron los nuestros y se detuvo por un instante, como si hubiera recibido un shock. Luego, la agente la condujo hasta la mesa donde estábamos sentados y se retiró a una esquina de la sala, dándonos un mínimo de privacidad. «Papá», susurró, la voz embargada. «Mamá». Ricardo la encaró y vi su expresión endurecerse. Toda la compasión que normalmente cargaba en sus ojos se había disipado. «¿Por qué?», preguntó simplemente. Directo, sin preámbulos. Adriana bajó la cabeza, lágrimas ya escurriendo por su rostro. Yo no sé cómo explicar. «Inténtalo», insistí, mi voz más firme de lo que esperaba. «Se lo debes a tu padre». Ella levantó los ojos, pasando el dorso de la mano por el rostro para secar las lágrimas. «Todo fue culpa de Gerardo. Él me manipuló, me presionó». «No», Ricardo la interrumpió. «No quiero oír esa historia. Vi los mensajes, Adriana. No fuiste manipulada, participaste activamente». Ella se mordió el labio, más lágrimas cayendo. «Ustedes no entienden. Él me amenazaba. Decía que si no ayudaba, haría algo peor». «¿Peor que intentar matar a tu propio padre?», pregunté, incrédula. «¿Que encerrarlo en un sótano por 2 semanas, sabiendo que estaba enfermo, sabiendo que necesitaba medicación regular?» «Las deudas», comenzó, pero la detuve con un gesto brusco. «Las deudas se pagan trabajando honestamente.
no intentando matar a tus padres para robar sus ahorros, repliqué. Y no me vengas con esa historia de amenazas. Pudiste habernos contado, pudiste haber buscado a la policía. Había 1000 opciones antes de esto. Ricardo se inclinó sobre la mesa, mirando directamente a sus ojos. Quiero que me digas la verdad, Adriana. Una vez en la vida, sé honesta. ¿Por qué? El silencio se extendió entre nosotros, pesado como plomo. Finalmente, Adriana soltó un suspiro tembloroso. El dinero, admitió, la voz casi inaudible. Necesitábamos el dinero. Gerardo debía mucho a gente peligrosa. Apuestas, deudas de juego, inversiones fracasadas. Nos amenazaron con matarlo. Matarnos a los dos. ¿Y tu solución fue intentar matarme? La voz de Ricardo estaba tranquila, lo que la hacía aún más aterradora. No era para que murieras, insistió, mirándonos a ambos. Juro que no. Era solo para que estuvieras, fuera del camino por un tiempo, hasta que consiguiéramos el dinero y saliéramos del país. Adriana, dije pausadamente, controlando la rabia que hervía dentro de mí. Tu padre estuvo encerrado en ese sótano por casi 2 semanas. Sin comida suficiente, sin agua suficiente, sin sus medicinas para la esclerosis. Los médicos dijeron que 1 o 2 días más y habría muerto de deshidratación o hipotermia. Yo dejé agua y comida, protestó. Al principio yo bajaba todos los días. ¿Y después? Preguntó Ricardo. Ella bajó la mirada. Gerardo dijo que era demasiado arriesgado bajar todos los días, que alguien podría ver, desconfiar. Entonces, pasé a ir solo de vez en cuando. Cuando me encontraron, Ricardo dijo lentamente, no había comido en 3 días, no había bebido agua en casi 2. Estaba delirando. Sabía que iba a morir ahí. Adriana sollozó, escondiendo el rostro entre las manos. Perdónenme, por favor, perdónenme. Yo no quería que esto sucediera así. ¿Cómo querías que sucediera entonces? Pregunté, incapaz de contener el sarcasmo. ¿Que tu padre muriera silenciosamente mientras tú huías con nuestro dinero a España? ¿Que yo enterrara a mi esposo sin jamás saber que fue mi propia hija quien lo mató? No, gritó, levantando su rostro rojo y mojado de lágrimas. No era para que muriera, era solo para quedarnos con el dinero e irnos. Ricardo golpeó la mesa con la mano, haciéndola saltar. ¿Y qué crees que me pasaría en ese sótano, Adriana? ¿Cómo esperabas que yo sobreviviera? ¿O simplemente no te importaba? Ella no respondió, solo siguió llorando. El abogado nos contó sobre tu propuesta de trato, continué. ¿Quieres reducción de pena a cambio de testificar contra Gerardo? Ella asintió, secándose el rostro con la manga del uniforme. Él me manipuló, mamá. Me presionó. Yo tenía miedo. Mentira, dijo Ricardo, la voz baja pero firme. Los mensajes de texto prueban lo contrario. Estuviste tan involucrada como él, quizás incluso más. Por favor, imploró, no dejen que me pudra en la cárcel. Soy su hija, su única hija. Miré a Ricardo, viendo el dolor en sus ojos. Dolor no solo físico, sino el dolor profundo de la traición más fundamental que un padre puede sufrir. No, dijo finalmente, no vamos a apoyar ningún trato. Tú y Gerardo merecen pagar por lo que hicieron. Cada minuto de esas 2 semanas en el sótano, Adriana, cada minuto te costará años de tu vida. ¡Papá!, exclamó desesperada. No puedes estar hablando en serio. Soy tu hija. Una hija que intentó matarme, respondió simplemente. Una hija que me dejó morir mientras huía con mi dinero. ¿Qué clase de hija hace eso? Adriana me miró, los ojos suplicantes. Mamá, por favor, habla con él. No puedes dejar que esto suceda. Respiré hondo, sintiendo el peso de cada palabra. Ya no eres mi hija, Adriana. En el momento en que decidiste encerrar a tu padre en ese sótano, rompiste cualquier lazo que nos unía. Ella se desplomó sobre la mesa, sollozando incontrolablemente. La agente penitenciaria se acercó.
indicando que nuestro tiempo se estaba acabando. Ricardo se levantó con dificultad, apoyándose en la mesa. Adiós, Adriana. Espero que los años en la cárcel te enseñen el valor de la vida humana, de la vida de tu propio padre. Salimos de la sala sin mirar hacia atrás, dejando a nuestra hija, la persona que un día amamos más que nada, llorando sola en la mesa de visitas. En el coche, de camino a casa, Ricardo finalmente se desmoronó, llorando como un niño. 20 años, sollozó. Nuestra hija pasará 20 años en la cárcel. ¿Cómo pasó esto, Carmen? ¿En qué fallamos? Lo abracé, sintiendo sus lágrimas mojar mi blusa. No fallamos, mi amor. Algunas personas toman decisiones terribles, incluso cuando son criadas con amor. No es nuestra culpa. Pero en el fondo me preguntaba si habría algo que podríamos haber hecho diferente. Alguna señal que ignoramos, alguna falla en la crianza que no percibimos. O si simplemente nuestra hija había elegido el camino de la codicia y la crueldad, a pesar de todo lo que intentamos enseñarle. Los meses siguientes fueron un torbellino de audiencias, reuniones con abogados y preparativos para el juicio. Ricardo mejoraba físicamente, pero la esclerosis múltiple, agravada por el trauma, comenzaba a progresar más rápidamente. Necesitó un bastón para moverse, y los temblores en las manos empeoraron. La fiscal Daniela reunió un caso sólido contra Adriana y Gerardo. Las pruebas eran abrumadoras: los mensajes de texto, los documentos falsificados, las transferencias bancarias, las búsquedas en la computadora de Adriana, el estado del sótano, los testimonios médicos sobre la condición de Ricardo cuando fue rescatado. El juicio fue marcado para marzo del año siguiente, casi 6 meses después del crimen. Durante ese periodo, recibimos llamadas constantes de Adriana desde la prisión. Al principio, contestábamos, oyendo sus sollozos y súplicas de perdón. Con el tiempo, dejamos de contestar. La herida era demasiado profunda, la traición demasiado completa. Gerardo, por otro lado, nunca intentó contactarnos. Supimos a través del abogado que él había hecho su propia propuesta de trato a la fiscalía. Testificaría contra Adriana a cambio de reducción de pena, alegando que ella era la mente detrás del plan. Se están volviendo el uno contra el otro, comentó el licenciado Altamirano durante una de nuestras reuniones. Es común en casos como este. Cada uno intentando salvar su propio pellejo. ¿Y la fiscalía?, pregunté. ¿Aceptará alguno de los tratos? Improbable. Las pruebas muestran que ambos participaron activamente en la planificación y ejecución. La fiscal Daniela está determinada a conseguir la pena máxima para los dos. El día del juicio finalmente llegó. El tribunal estaba lleno. El caso había generado interés nacional. La historia de la hija que intentó matar a su padre enfermo para robar su herencia capturó la imaginación mórbida del público. Nos sentamos en la primera fila, detrás de la mesa de la fiscalía. Ricardo estaba pálido, las manos temblando más de lo normal. Tomó un calmante antes de salir de casa, pero aún así, la ansiedad era palpable. Adriana y Gerardo fueron traídos por separado. Ya no estaban juntos. El abogado nos informó que Gerardo había solicitado el divorcio mientras estaban presos. Cada uno con su abogado se sentaron en lados opuestos de la sala, evitando mirarse el uno al otro. La jueza Jimena Sandoval, una mujer de mediana edad con expresión severa, abrió la sesión. La fiscal Daniela hizo su declaración inicial, detallando el crimen en términos claros e impactantes. Señora jueza, este caso representa una de las formas más atroces de traición familiar. Los acusados no solo planearon robar los ahorros de toda una vida del matrimonio Mendoza, sino que deliberadamente encerraron al señor Ricardo, quien sufre de esclerosis múltiple, en un sótano oscuro e insalubre por casi 2 semanas, con la intención de que no sobreviviera hasta el regreso de su esposa. Mientras ella hablaba, vi a Adriana llorando silenciosamente. Gerardo permanecía impasible, casi aburrido. Las pruebas demostrarán, sin sombra de duda, que este plan fue meticulosamente elaborado por los 2 acusados, con clara premeditación,
explotando la vulnerabilidad de la víctima debido a su enfermedad y aprovechándose de la ausencia de la señora Carmen, quien estaba cuidando a su padre fallecido en otra ciudad. Los abogados de la defensa hicieron sus propias declaraciones. El de Adriana intentó pintarla como víctima de manipulación y abuso psicológico por parte de Gerardo. El de Gerardo argumentó que él no tenía conocimiento de la gravedad de la situación de Ricardo en el sótano, creyendo que Adriana estaría cuidándolo adecuadamente. Los testigos comenzaron a ser escuchados. El primero fue el detective Juárez, que detalló la investigación y las pruebas encontradas. Después, los paramédicos que atendieron a Ricardo, describiendo su estado de salud cuando lo encontraron. La víctima presentaba signos severos de deshidratación, desnutrición, hipotermia leve y el inicio de una infección urinaria, testificó uno de los paramédicos. En nuestra evaluación, sin intervención médica inmediata, el paciente no sobreviviría más de 24 a 48 horas. El doctor Rubén del hospital que atendió a Ricardo también testificó, confirmando el diagnóstico y añadiendo que el trauma físico y psicológico había acelerado significativamente la progresión de la esclerosis múltiple. El estrés extremo y prolongado, combinado con la desnutrición y deshidratación, causó daños neurológicos adicionales, explicó el doctor Rubén. El señor Ricardo probablemente tendrá una progresión más rápida de la enfermedad como resultado directo de lo que sufrió. Cada testimonio parecía hundir más a Adriana y Gerardo. Las evidencias eran irrefutables, detallando no solo el crimen, sino la crueldad y la indiferencia con que fue ejecutado. En el segundo día fue mi turno de testificar. Subí al estrado con el corazón pesado, consciente de que mi testimonio ayudaría a condenar a mi propia hija. Señora Mendoza, comenzó la fiscal Daniela, por favor, describa al tribunal lo que encontró cuando regresó a casa después de su viaje a Guadalajara. Con voz firme, relaté cada detalle de aquella noche terrible. Cómo la casa estaba oscura, cómo oí los sonidos débiles que venían del sótano, cómo encontré el candado en la puerta, cómo rompí la cerradura y encontré a Ricardo, casi muerto, en el suelo frío. Estaba irreconocible, dije, las lágrimas finalmente venciendo mi determinación de permanecer fuerte. Flaco, sucio, deshidratado. Sus labios estaban agrietados y sangrando, sus ojos hundidos. Apenas podía decir mi nombre. Miré directamente a Adriana mientras hablaba. Ella lloraba silenciosamente, el rostro contorsionado en una máscara de dolor, remordimiento verdadero o solo miedo a las consecuencias. Yo ya no lo sabía. La fiscal mostró fotos del sótano y de Ricardo en el hospital. Las imágenes eran impactantes, provocando murmullos en la sala del tribunal. ¿Y qué descubrió sobre la participación de su hija?, continuó la fiscal. Encontramos su laptop en casa, con todas las pruebas, las transferencias bancarias, los documentos falsificados, los mensajes con Gerardo planeando el crimen, los boletos de solo ida para España, las búsquedas sobre cuánto tiempo sobreviviría una persona con esclerosis múltiple, sin agua y comida. May, en el contrainterrogatorio, el abogado de Adriana intentó hacerme admitir que ella pudo haber actuado bajo coacción, que quizás había señales de abuso en su relación con Gerardo que yo habría ignorado. Señora Mendoza, ¿notó algún cambio en el comportamiento de su hija en los meses anteriores al incidente? ¿Señales de que podría estar sufriendo presión o abuso? No, respondí firmemente. Adriana siempre pareció feliz y satisfecha en su matrimonio. Nunca demostró miedo de Gerardo o dio cualquier indicación de que estuviera siendo coaccionada. Por el contrario, en los mensajes que encontramos, ella era frecuentemente la que tomaba la iniciativa en las decisiones. El abogado de Gerardo intentó un enfoque diferente, sugiriendo que yo podría estar exagerando la gravedad de la situación debido al shock y al trauma. Señora Mendoza, ¿es posible que, en su estado emocional alterado al encontrar a su esposo, haya interpretado la situación como peor de lo que realmente era? La fiscal Daniela
Se levantó de inmediato. Objeción. La testigo está relatando hechos objetivos corroborados por evidencia fotográfica y testimonios médicos. Objeción aceptada, respondió la jueza Sandoval. Abogado, restrínjase a los hechos. Cuando bajé del estrado, sentí un alivio momentáneo. Había hecho mi parte para asegurar justicia para Ricardo. En el tercer día fue su turno de testificar. Debido a su condición de salud, la jueza permitió que permaneciera sentado e hiciera pausas cuando fuera necesario. Señor Ricardo, comenzó la fiscal gentilmente, ¿puede contarnos lo que sucedió el día en que su esposa partió para Guadalajara? Ricardo respiró hondo, las manos temblando sobre su regazo. Era un miércoles. Carmen recibió la noticia de que su padre había fallecido de un derrame cerebral. Estaba conmocionada, necesitaba viajar de inmediato. Adriana se ofreció a quedarse conmigo. Dijo que se encargaría de todo. ¿Y qué sucedió después de que su esposa se fue? El primer día, todo parecía normal. Adriana preparó mis comidas, me ayudó con la medicación. El segundo día, dijo que necesitaba salir a arreglar unas cosas con Gerardo. Regresó por la noche, actuando extrañamente. El tercer día, me pidió que bajara al sótano para ayudarla a encontrar unas cajas viejas. Ricardo hizo una pausa, visiblemente perturbado por los recuerdos. La jueza ofreció agua, que él aceptó con gratitud. Cuando llegamos abajo, Gerardo apareció de repente. Antes de que yo pudiera entender lo que estaba pasando, salieron rápidamente y cerraron la puerta. Oí el sonido del candado. Al principio, pensé que era algún tipo de broma de mal gusto. Grité, pedí que me dejaran salir. Nadie respondió. Lágrimas corrían por el rostro de Adriana. Gerardo mantenía los ojos fijos en el suelo. Adriana regresó unas horas después. Me pidió que me estuviera quieto. Dijo que solo sería por unos días, hasta que resolvieran un problema financiero. Dejó agua y algunos sándwiches. Le imploré que me dejara salir. Le expliqué que necesitaba mis medicinas para la esclerosis. Ella prometió traerlas, pero nunca lo hizo. Ricardo describió en detalle los días en el sótano. Cómo el agua y la comida se acabaron. Cómo el frío del concreto empeoraba sus síntomas. Cómo la oscuridad, después de que la bombilla se quemó, lo enloquecía lentamente. Cómo intentó gritar por auxilio, golpear la puerta, hasta que sus fuerzas se agotaron. En los últimos días, yo sabía que iba a morir ahí, concluyó, la voz casi un susurro. Comencé a alucinar. Veía a Carmen, veía a mis padres ya fallecidos. Oraba para que el final fuera rápido. Cuando la puerta finalmente se abrió y vi a Carmen, de verdad, pensé que era otra alucinación. El tribunal entero estaba en silencio. Muchos espectadores e incluso algunos jurados llorando abiertamente. En el contrainterrogatorio, los abogados de la defensa intentaron suavizar el impacto de su testimonio, pero sin éxito. La historia de Ricardo era clara, coherente y devastadora. En el cuarto día del juicio, tanto Adriana como Gerardo subieron al estrado. Cada uno intentando minimizar su papel y maximizar el del otro. Adriana, llorando constantemente, alegó que había sido manipulada y amenazada por Gerardo, que temía por su vida si no cooperaba. Dijo que si yo no ayudaba, él haría algo peor con mi padre, que personas peligrosas con las que estaba involucrado podrían lastimar a toda la familia. Gerardo, por su parte, mantuvo una postura fría y calculadora, pintando a Adriana como la mente detrás de todo. Fue idea de ella encerrar al padre en el sótano. Dijo que con la esclerosis múltiple, él no tendría fuerza para escapar. Que era la manera más fácil de mantenerlo fuera del camino mientras conseguíamos el dinero. Los testigos finales fueron los especialistas financieros que rastrearon el dinero. Explicaron cómo Adriana y Gerardo habían transferido los ahorros de nuestra cuenta a la empresa fachada de Gerardo, cómo habían intentado disfrazar el robo a través de una serie de transacciones complejas y cómo planeaban llevar el dinero a España, donde tenían cuentas bancarias ya preparadas.
Después de 6 días de juicio, toda la evidencia presentada, todos los testigos escuchados, llegó el momento de los alegatos finales. La fiscal Daniela fue impecable. Señoras y señores del jurado, los hechos de este caso son claros e incontestables. Adriana Mendoza y Gerardo Santos planearon meticulosamente robar los ahorros del matrimonio Mendoza, falsificaron documentos, encerraron a un hombre enfermo en un sótano oscuro e insalubre por casi 2 semanas y pretendían huir del país dejándolo morir. Este no fue un crimen de impulso o desesperación. Fue un acto calculado de crueldad y codicia, perpetrado contra un hombre vulnerable por su propia hija, la persona que debería protegerlo y amarlo. Los abogados de la defensa hicieron lo mejor que pudieron con el caso imposible que tenían. Apelaron a las emociones, a las circunstancias atenuantes, a la ausencia de antecedentes penales. El jurado se retiró a deliberar al final del 6º día. No tardó mucho. A la mañana siguiente volvieron con el veredicto. En el caso del Estado contra Adriana Mendoza y Gerardo Santos, anunció el jurado presidente, nosotros, el jurado, encontramos a los acusados culpables de todos los cargos. Adriana se desplomó sobre la mesa de la defensa, sollozando incontrolablemente. Gerardo permaneció impasible. Solo un ligero temblor en la mandíbula delataba alguna emoción. La sentencia sería determinada la semana siguiente. Salimos del tribunal exhaustos, pero con un sentimiento de justicia parcialmente restaurada. Nada traería de vuelta las semanas de tormento de Ricardo, ni borraría el trauma de la traición, pero al menos los responsables enfrentarían las consecuencias. En la audiencia de sentencia, fuimos invitados a presentar declaraciones de impacto de la víctima. Ricardo, aún afectado por el desgaste del juicio, me pidió que leyera la suya. Su señoría, leí con voz firme, aunque mi corazón estaba roto. Hay algunas cosas que un padre nunca espera vivir. Enterrar a un hijo es una de ellas. Testificar contra un hijo es otra. Sobrevivir a un intento de homicidio a manos de la propia hija es algo que ni siquiera mis pesadillas más sombrías podrían haber predicho. El tribunal estaba en completo silencio mientras yo continuaba. La esclerosis múltiple ya me había robado parte de mi independencia. Lo que Adriana y Gerardo me hicieron me robó algo mucho más precioso: mi confianza en la humanidad, mi fe en la bondad inherente de las personas, mi certeza de que el amor familiar es incondicional. Cada día en el sótano, cada hora en la oscuridad, cada minuto sintiendo mi cuerpo fallar mientras la sed y el hambre me consumían, venía acompañado por el conocimiento de que mi propia hija me había puesto allí. Miré a Adriana mientras leía las palabras de Ricardo. Ella lloraba silenciosamente, el rostro enterrado en las manos. Los médicos me dicen que el trauma aceleró la progresión de mi enfermedad, que probablemente perderé la capacidad de caminar independientemente años antes de lo que se esperaría, que los daños neurológicos son permanentes. Pero la verdadera cadena perpetua no es la que su señoría impondrá hoy a mi hija y a su esposo. Es la que ellos me impusieron: vivir con la conciencia de que crié a alguien capaz de tal crueldad. Este es un dolor que ninguna medicina puede aliviar, ninguna terapia puede curar. Terminé la declaración y volví a mi lugar al lado de Ricardo, que lloraba silenciosamente. Sostuve su mano, sintiendo sus dedos temblar entre los míos. La jueza Sandoval escuchó entonces las declaraciones de los acusados. Adriana imploró clemencia, alegando arrepentimiento profundo. Gerardo, sorprendentemente, admitió culpa total, contradiciendo su postura durante todo el juicio. «Me perdí en la codicia», dijo él, la voz quebrándose por primera vez. «Arrastré a Adriana conmigo. La culpa es mía». ¿Un intento de última hora para protegerla? ¿O remordimiento genuino? Era imposible saberlo. La jueza consideró todo por unos momentos y luego profirió la sentencia. Adriana Mendoza, Gerardo Santos han sido encontrados culpables de tentativa de homicidio calificado,
privación ilegal de la libertad con agravante de víctima vulnerable, fraude calificado, falsificación de documentos y asociación delictuosa. Estos crímenes, por sí solos, ya serían graves, pero la naturaleza de su relación con la víctima los vuelve particularmente atroces. Ella miró directamente a Adriana. Señorita Mendoza, al traicionar la confianza fundamental entre padre e hija, usted violó no solo la ley, sino los principios básicos de la humanidad. Su padre, una persona vulnerable debido a su condición de salud, confiaba en que usted lo protegería. En su lugar, usted lo sometió a un sufrimiento cruel e innecesario por ganancia financiera. Volviéndose hacia Gerardo, continuó: Señor Santos, su codicia e indiferencia por la vida humana son igualmente perturbadoras. Aunque no tenía la misma obligación filial para con la víctima, usted participó activamente en un plan que pudo, y casi, resultó en la muerte de un hombre enfermo e indefenso. La jueza respiró hondo antes de anunciar: considerando la gravedad de los crímenes, la evidente premeditación, la vulnerabilidad de la víctima y la naturaleza de la relación familiar, este tribunal sentencia a Adriana Mendoza a 25 años de reclusión en régimen de prisión. Gerardo Santos es sentenciado a 28 años de reclusión en régimen de prisión, con el agravante de ser el principal beneficiario financiero del esquema criminal. Adriana soltó un grito ahogado. 25 años. Estaría cerca de los 60 años cuando saliera de la cárcel. Además de las penas de reclusión, continuó la jueza, los acusados son condenados a pagar indemnización por daños morales y materiales por el monto de 500,000 pesos mexicanos al señor Ricardo Mendoza, además de la restitución integral de los valores sustraídos. El martillo golpeó, cerrando formalmente el caso. Los oficiales se acercaron para conducir a Adriana y Gerardo de vuelta a la prisión. ¡Papá! ¡Mamá!, gritó Adriana, desesperada, mientras era llevada. ¡Por favor! ¡No me dejen pasar 25 años allá adentro! ¡Por favor! Ricardo no miró hacia atrás. Con dificultad, apoyándose pesadamente en su bastón, se levantó y caminó hacia la salida. Lo seguí de cerca, dándole apoyo físico y emocional. Afuera del tribunal, una multitud de reporteros nos esperaba. Cámaras, micrófonos, preguntas disparadas de todas las direcciones. Señor Mendoza, ¿cómo se siente sabiendo que su hija pasará los próximos 25 años en la cárcel? Ricardo se detuvo, mirando directamente a la cámara más cercana. ¿Cómo me siento?, repitió, la voz cansada pero firme. Siento que se ha hecho justicia, que las decisiones tienen consecuencias, que ni siquiera los lazos familiares pueden justificar lo que se me hizo. Hizo una pausa, lágrimas brillando en sus ojos. Pero también siento una tristeza profunda por saber que la persona que crié, a quien dediqué amor y cuidado durante décadas, fue capaz de tal crueldad. Esa es una herida que nunca cicatrizará completamente. Los meses siguientes al juicio trajeron una nueva normalidad a nuestras vidas. Una normalidad que nunca imaginamos vivir. Sin Adriana, con Ricardo necesitando cuidados cada vez más intensivos, y con la sensación constante de que nuestra familia había sido irremediablemente rota. Logramos recuperar gran parte del dinero que había sido robado, gracias al rápido trabajo de la policía al congelar las cuentas. La indemnización por daños morales se pagaría poco a poco, probablemente a través de cualquier ingreso que Adriana y Gerardo tuvieran en prisión, lo que significaba que veríamos muy poco de eso. Pero el dinero era el menor de los problemas ahora. La condición de Ricardo empeoró más rápidamente de lo que los médicos habían previsto inicialmente. 6 meses después del juicio, ya necesitaba una silla de ruedas para distancias mayores. Sus temblores empeoraron, haciendo difícil incluso sostener un tenedor o cepillarse los dientes sin ayuda. Comencé a trabajar medio tiempo para poder cuidarlo, contratando también a una enfermera que venía 3 veces por semana. La casa donde vivíamos, la misma donde Ricardo había sido mantenido prisionero, se convirtió en un recordatorio constante del trauma.
Cada vez que él miraba hacia la puerta del sótano, yo podía ver el miedo en sus ojos. Decidimos mudarnos. Vendimos la casa por un precio por debajo del mercado. Nadie quería comprar un inmueble que había sido escenario de un crimen tan notorio. Y compramos un apartamento en planta baja, adaptado para silla de ruedas, en un barrio tranquilo más alejado del centro. En el nuevo hogar, intentamos reconstruir algún tipo de normalidad. Establecimos nuevas rutinas, hicimos nuevos amigos, buscamos terapia para lidiar con el trauma. A veces, en medio de la noche, Ricardo aún se despertaba gritando, reviviendo aquellos días oscuros en el sótano. Yo lo abrazaba hasta que los temblores pasaban, hasta que su respiración volvía a la normalidad, susurrándole al oído que estaba seguro, que yo nunca más lo dejaría. Las cartas comenzaron a llegar cerca de un año después del juicio. Cartas de Adriana, de la Penitenciaría Femenil de Santa Marta. Al principio, las tiré a la basura sin abrirlas. No quería leer sus disculpas, sus justificaciones, su arrepentimiento tardío. Ricardo tampoco quiso saber de ellas. Hasta que un día, casi 2 años después de lo ocurrido, llegó una carta diferente. No era de Adriana, sino sobre ella, de la directora de la penitenciaría. Estimado señor y señora Mendoza, les escribo para informarles que su hija, Adriana Mendoza, ha sido diagnosticada con cáncer de ovario en etapa avanzada. El diagnóstico fue confirmado después de que presentara síntomas severos en las últimas semanas. Los médicos estiman que le quedan entre 6 meses y 1 año de vida. Adriana ha solicitado permiso para verlos. Entiendo la complejidad de la situación y el trauma que su familia experimentó. Respeto totalmente si desean mantener la distancia. No obstante, como directora de esta institución por más de 20 años, he presenciado situaciones similares y sé que, a veces, un último encuentro puede traer algún tipo de cierre para todas las partes involucradas. Si desean más información o discutir esta posibilidad, por favor, pónganse en contacto con nuestro departamento social. Atentamente, doctora Marcia Oliveira, directora de la Penitenciaría Femenil de Santa Marta. Leí la carta a Ricardo esa noche, después de la cena. Él se quedó en silencio por un largo tiempo, mirando hacia el horizonte a través de la ventana de nuestra sala. «Cáncer», murmuró finalmente. «Tiene 23 años de condena por delante y ahora tal vez no viva ni uno más». «¿Qué quieres hacer?», pregunté suavemente. Él giró la silla de ruedas para mirarme, sus ojos reflejando una mezcla compleja de emociones: rabia, tristeza, confusión y, sorprendentemente, algo que parecía compasión. «No sé, Carmen. Una parte de mí dice que es solo justicia poética, que merece sufrir como me hizo sufrir. Otra parte...» Su voz falló. «Otra parte recuerda a la niñita de 5 años que sostenía mi mano en el parque, que decía que yo era su superhéroe. Me arrodillé al lado de su silla, sosteniendo sus manos temblorosas. Cualquiera que sea tu decisión, estaré a tu lado». Pasamos semanas discutiendo, reflexionando. Ricardo habló largamente con su terapeuta sobre el asunto. Leí más cartas de Adriana, que ahora mencionaban su enfermedad, su miedo, su deseo de ver a sus padres una última vez. Al final, la decisión fue de Ricardo. En una mañana lluviosa de abril, casi 3 años después del crimen, condujimos hasta la penitenciaría. El procedimiento para entrar ya era familiar: identificación, revisión, escolta hasta la sala de visitas. Pero esta vez, la persona que esperábamos ver era casi irreconocible. Adriana estaba flaca, muy flaca. Su cabello, antes largo y brillante, estaba corto y ralo, evidencia de la quimioterapia. Su piel tenía un tono amarillento, los ojos hundidos en ojeras profundas. Parecía haber envejecido décadas en solo 3 años. «Papá», susurró cuando Ricardo entró en su silla de ruedas. «Mamá». Nos sentamos en lados opuestos de la mesa, un silencio pesado entre nosotros. «¿Qué se le dice a la hija que intentó matarte, que ahora está muriendo?» «Gracias por venir», comenzó, la voz débil.
Sé que no lo merezco. Ricardo la estudió por un largo momento. ¿Por qué pediste vernos, Adriana? Ella respiró hondo, una respiración que parecía causarle dolor. Porque estoy muriendo. Y no quiero morir cargando todo este peso sin al menos intentar explicar, sin al menos decir personalmente cuánto me arrepiento. El arrepentimiento no cambia lo que pasó, respondí, más duramente de lo que pretendía. Lo sé. Ella asintió, lágrimas silenciosas escurriendo por su rostro demacrado. Nada de lo que diga o haga puede cambiar lo que hice. No estoy pidiendo perdón. Solo comprensión, tal vez. Ricardo se inclinó ligeramente hacia adelante. Entonces explícanos, Adriana. Ayúdanos a entender cómo nuestra hija se convirtió en alguien capaz de hacer lo que hiciste. Ella se secó las lágrimas con la manga del uniforme penitenciario, ahora demasiado ancho para su cuerpo que se consumía. Comenzó con pequeñas mentiras, dijo. Gerardo perdiendo dinero en apuestas. Yo encubriéndolo, escondiéndoles la verdad a ustedes. Luego, las deudas crecieron. Él comenzó a involucrarse con gente peligrosa. Traficantes, prestamistas. Hizo una pausa, su respiración difícil. Un día lo encontré buscando países sin tratados de extradición. Me aterroricé. Él dijo que necesitábamos dinero, mucho dinero, rápido. Sugirió robar un banco, secuestrar a alguien para pedir rescate. Ideas locas, desesperadas. Miró directamente a Ricardo, sus ojos rojos fijos en los de él. Fue entonces cuando pensé en ustedes, en el dinero de los ahorros, en la casa liquidada. Era una cantidad que podría resolver los problemas de Gerardo. Comencé a imaginar cómo conseguir acceso. La idea del sótano surgió cuando supe que mamá tendría que viajar para cuidar al abuelo. Bajó la cabeza, avergonzada. Al principio era solo para que estuvieras fuera del camino por unos días, papá. Para que tuviéramos tiempo de transferir el dinero y salir del país. No era para que sufrieras tanto. No era para que te quedaras sin agua, sin comida. Pero sucedió, dijo Ricardo suavemente. Me dejaste ahí, sabiendo que yo podría morir. Sí. Su voz era solo un susurro. Cuando me di cuenta de cuánto estabas sufriendo, ya era demasiado tarde. No podíamos simplemente liberarte. Nos denunciarías. Entonces, continué, cada día se hacía más fácil ignorar tus súplicas, ignorar lo que estábamos haciendo. ¿Cómo puede una hija hacerle eso a su propio padre?, pregunté, la incomprensión aún atormentándome después de tantos años. Adriana levantó los ojos, rojos de lágrimas. No tengo una respuesta que tenga sentido, mamá. Creo que eso es lo que más me asusta. ¿Cómo pude transformarme en ese monstruo? ¿Cómo pude justificar aquellas acciones? Es como si, por algún tiempo, me hubiera convertido en otra persona. Alguien que no reconozco. Ricardo se quedó en silencio por un largo tiempo, solo observando a su hija. Luego, para mi sorpresa, extendió su mano temblorosa sobre la mesa. Adriana la miró, choqueada, antes de colocar hesitantemente su propia mano, fría y flaca, sobre la de él. Tengo una pregunta, dijo, y quiero que me la respondas con total honestidad. Ella asintió, nerviosa. Si pudieras volver en el tiempo, ¿aún harías lo mismo? La pregunta flotó en el aire por varios segundos. Adriana cerró los ojos, lágrimas corriendo libremente. No, respondió con convicción. Preferiría haber muerto a manos de esos acreedores que hacer lo que les hice a ustedes, a los dos. Ricardo apretó ligeramente su mano. Te creo. No eran palabras de perdón, no exactamente, pero había en ellas un reconocimiento de la humanidad que le quedaba a Adriana, a pesar de todo. Hablamos por 1 hora más. Sobre su vida en prisión, sobre su tratamiento para el cáncer, limitado, dadas las circunstancias, sobre Gerardo, quien había sido transferido a otra penitenciaría después de un conflicto con otros internos. Cuando el tiempo terminó, Adriana nos miró con una intensidad desesperada.
¿Puedo preguntar una cosa? Asentimos. ¿Volverán? ¿Antes de que yo me vaya? Ricardo y yo intercambiamos miradas. No habíamos discutido eso aún. Volveremos, respondió Ricardo, para mi sorpresa. No prometemos perdón, Adriana, pero no te dejaremos pasar por esto sola. Ella sollozó, cubriendo su rostro con las manos. Gracias, no lo merezco, pero gracias. A la salida de la penitenciaría, sentados en el coche, le pregunté a Ricardo por qué había prometido volver. Porque, respondió lentamente, a pesar de todo, ella sigue siendo nuestra hija, y porque cargo suficiente rabia y rencor para una vida. No quiero cargar también el peso de haberla abandonado en sus últimos momentos. Adriana falleció 8 meses después. Estuvimos con ella en sus últimos días, llevándole fotografías antiguas, contándole historias de su infancia, trayendo un poco de consuelo a sus momentos finales. No la perdonamos completamente. Algunas heridas son demasiado profundas para sanar totalmente. Pero encontramos una forma de paz, una aceptación de lo que había sucedido y una manera de seguir adelante. El funeral fue pequeño, solo nosotros dos y algunos funcionarios de la penitenciaría que le habían tomado afecto durante su tiempo allí. Gerardo no asistió, aunque había recibido autorización. Ricardo, ahora casi completamente dependiente de la silla de ruedas, arrojó un puñado de tierra sobre el ataúd. «Adiós, hija», susurró, «que encuentres la paz que no pudiste encontrar aquí». Hoy, 5 años después de aquellas terribles 2 semanas en el sótano, todavía estamos reconstruyendo nuestras vidas. La esclerosis múltiple de Ricardo ha progresado significativamente. Necesita ayuda para casi todo ahora, desde vestirse hasta alimentarse. Contratamos cuidadores que nos asisten y adaptamos completamente nuestra rutina. En los días malos, cuando el dolor y la fatiga son intensos, a veces murmura que tal vez habría sido más fácil si hubiera muerto en ese sótano. En esos momentos, sostengo su mano y le recuerdo todo lo que hemos vivido juntos desde entonces. Los pequeños placeres que aún podemos disfrutar. El amanecer que observamos desde el balcón. Los libros que le leo todas las noches. El amor que, a pesar de todo, aún nos sostiene. La traición de Adriana nos enseñó dolorosamente que las personas que más amamos pueden ser capaces de las peores crueldades. Pero también nos enseñó sobre la resiliencia, sobre la capacidad humana de sobrevivir a lo impensable. A veces, cuando miro antiguas fotografías familiares, siento una punzada de nostalgia por la vida que teníamos antes, por la inocencia perdida, por la confianza que nunca recuperaremos completamente. Pero luego, miro a Ricardo, a su fuerza silenciosa ante todo lo que enfrentó, y siento una nueva forma de amor crecer, más sabio, más cauteloso, quizás, pero también más profundo. Nuestra historia no termina con un final feliz de cuento de hadas. Termina con la cruda realidad de vidas para siempre alteradas por decisiones terribles. Pero también termina con la determinación de encontrar significado incluso en las peores circunstancias, de nunca permitir que la crueldad de otros defina quiénes somos, de amar, a pesar de todo, porque al final es solo eso lo que realmente importa. Hoy, cuando los amigos preguntan cómo logramos seguir adelante después de todo lo que pasamos, digo simplemente que aprendimos la diferencia entre justicia y venganza. Justicia fue ver a Adriana y Gerardo enfrentar las consecuencias de sus actos. Venganza habría sido permitir que el odio por ellos consumiera el resto de nuestras vidas. Elegimos la vida. Imperfecta, dolorosa a veces, pero nuestra. Y en esa elección encontramos nuestra propia forma de liberación. Ahora, si te gustó esta historia, haz clic en suscribirse y dime en los comentarios qué parte te dejó con la boca abierta. Y no olvides hacerte miembro para tener acceso a videos exclusivos que no subo aquí. Te espero allá.